Hola. Tome asiento, por favor. Bueno, no soy yo esa persona. Eh, yo le decía ayer a los chicos, yo no sé a usted, pero a mí me pasa por el cuerpo muchas sensaciones cada vez que tengo que compartir la palabra en mi casa. Una de las sensaciones es que me descompongo y voy muchas veces al baño. Usted sabe, ¿no? Intento, pero hasta que no termine no voy a estar tranquilo. Yo quiero ser agradecido en primer lugar. Pablo lo manifestó a Timoteo y quiero emular, tomar esas palabras del apóstol diciendo: agradecemos a Dios por tenernos como fiel al ministrar su palabra. Creo que es un privilegio ministrar en esta casa. En segundo lugar, darle las gracias a nuestro pastor Pablo, a los pastores Chelo y Giselle del Ministerio de Familia, que, humildemente este colaborador hoy sembrará un principio y anhelo hacerlo con eficiencia, con eficacia, de manera tal que lo que se siembre sea lo más práctico posible. Sin mucha más, porque ya comenzamos con el cronómetro, quiero, permítame, no va a ser una palabra con profundidad. Yo quiero tomar hechos y llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque hoy, después de haber escuchado a la pastora Nora, mi Dios, si no lo escuchó, por favor, mire ese mensaje. Y si lo pueden mirar el de ayer, yo escondidito en casa, fue algo extraordinario. Se los recomienda. En vez de ver Gran Hermano, ponga en YouTube, en vez de ver lo que le pasa a Furia y cómo se transforma todo, ¿por qué no mira? No lo miro, créeme que no lo miro, pero miro, sí leo las informaciones y cuando leo información me pasa eso. Entonces, en vez de invertir tiempo en lo que no construye, ¿por qué no se come una buena predicación y alimente la fe? Yo quiero leer Ezequiel capítulo 23. No lo busque, se lo voy a leer. ¿Por qué? Porque ese no es el eje central de la prédica. Yo voy a tomar un relato de una palabra del profeta Ezequiel donde lo que manifiesta es la realidad de una nación previamente a la cautividad. Y lo voy a nombrar de dos maneras. Habla como una parábola, tiene un lenguaje muy particular. Reitero, no será el eje central. El eje va a ser qué estamos haciendo con los muros espirituales de nuestra vida. Si le tengo que poner un título, no sé qué título, pero sí le diría: empecemos a construir los muros espirituales que protegen a nuestra familia. El eje central va a ser Nehemías, pero necesito previamente, antes de tirarme al trampolín o usar el trampolín, Ezequiel 23, para que usted vaya por lo menos comprendiendo qué es lo que el profeta estaba avisorando. ¿Qué era lo que avisoraba, Sergio? Que nuestras acciones tienen gran repercusión sobre nuestras familias. Que todo lo que hacemos no lo hacemos de manera gratuita, sino que tiene consecuencias en la manera en que lo hagamos de manera bíblica. Pero nuestras acciones equivocadas, precipitadas, cuando a veces tomamos decisiones, me perdona la expresión, en caliente, cuando a veces somos precipitados en largar o en abrir mi boca para decir cosas que en realidad más que bendecir maldicen, lo que uno no se da cuenta que hay atmósferas espirituales que se van transformando. Y de eso hoy vamos a hablar. De cuando nos gusta el durazno y no nos bancamos la pelusa, cuando nos gusta darle de comer a la carne, pero no nos damos cuenta cuál es la consecuencia, el devenir de lo que sucede. Eso va a ser la parte pragmática, pero sin mucho más, porque no quiero, yo solo voy a leer y en un momento voy a detenerme. Vino a mí palabra de Jehová, estoy leyendo Ezequiel capítulo 23, reitero, no es el punto nodal de lo que quiero hablar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre.
las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron una Ahola, Samaria, y Jerusalén era Aholita. Claro, usted dirá, ¿qué significa? Es una parábola de la cual está hablando de dos mujeres, dos hermanas, que en realidad está diciendo cómo una nación, con el tiempo, producto de sus acciones, se produce una fractura. Por un lado, Israel, cuya capital era Samaria, pero luego tenemos a una Judá cuya capital era Jerusalén. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Eran una nación poderosa, eran una nación que habían visto la provisión de Dios, pero en un momento determinado, voy a utilizar un lenguaje textual, pero tiene un lenguaje simbólico. En un momento determinado, cuando se soltaron de la mano de Dios, empezaron a ver a sus vecinos, a sus amigos. ¿Quiénes? Egipto, Babilonia, Asiria. Y lo empezaron a ver con buenos ojos, al punto tal que se enamoraron. Cuando digo enamoraron, por favor no lo tome de manera literal, pero se enamoraron de sus usos, de sus costumbres, se enamoraron de sus religiones, empezaron a emparentarse. ¿Y qué me estás queriendo decir? Dios empezó a ver que la devoción del pueblo ya no era volcar su corazón hacia las cosas del Señor, sino más bien soltaron su mano de Dios para empezar a buscar ayuda y provisión en los vecinos. ¿Hasta acá usted me está entendiendo? Porque Dios empezó a ver algunas cosas muy puntuales, donde en realidad empezamos a ver algo que nos enseña. Yo he omitido cantidad por una cuestión de tiempo, pero hay algo que me llamó la atención. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque hay 4 llamados de atención que hace Ezequiel a lo largo del capítulo 23. Y me gustaría por lo menos que usted lo pueda retener. Lo primero era, ¿por qué hacen alianza con una nación donde esa nación luego los van a despojar? Y esto quiero que usted lo baje de lo textual y lo lleve a la parte pragmática. ¿Con quién estoy haciendo alianza de manera subrepticia? ¿Con quién se está entrelazando mi corazón de manera tal que me estoy alejando de las cosas del Señor? Sin saber que lo que hoy para mí es un placer, mañana me va a gobernar. Segunda enseñanza, ¿sabes? Judá, que era próspero, donde tenía una dirección, conociste de mi vida. ¿Cómo puede ser que hayas hecho amistad con Babilonia? Te quiero decir algo, le dice Dios. Los que hoy se la dan de amigo, mañana van a arrasar tu nación. Mañana no solamente la van a arrasar, sino que la van a destruir. Y te van a destruir la devoción, te van a quitar el placer de creer en Dios. ¿Qué me estás queriendo decir? Hoy el mundo, y perdón que digo el mundo, me gustaría decir al mundo como si fuera una página publicitaria. Pero hoy todo lo que tenés a tu mano te está haciendo cosquilla y te causa placer. Yo me doy cuenta que cada vez que enciendo el celular y alguna página donde quiero comprarme un acolchado o algo, los algoritmos empiezan a leer cuáles son mis deseos y todo empiezan a tirarme información para que compre colchas. ¿Y qué me estás queriendo decir? La inteligencia artificial rápidamente capta dónde están tus deseos. Y por captar dónde está tu deseo, parecería como que te van atrapando, te van enredando cada vez más. Y en vez de ser una mancha pequeña de humedad, a través de esos algoritmos te vas viendo enredado. Con esto que te estoy queriendo decir, algo muy simple. Lo que hoy aparentemente no te hace cosquilla, mañana termina gobernándote.
Y quiero que vayas viendo cómo se fueron. ¿Qué otras cosas más? Una cosa que me llamó poderosamente la atención en el mismo capítulo. Ezequiel ve una visión donde las familias van a experimentar sufrimiento. ¿Por qué? Porque se corrieron de la mano de Dios. Dejó de ser Dios la protección. Dejó de ser Dios la cobertura. Pero ¿qué pasó? Lo que no se dieron cuenta es que cuando se empezaron a correr de Dios, dejaron de escuchar palabra que transmitía vida y espíritu y empezaron a escuchar a los voceros del infierno. Y cuando empezás a escuchar a los voceros del infierno que te taladran el oído, ¿qué es lo que sucede? Crece la incredulidad y mengua la fe. Esto es uno de los dictámenes que estaba viendo Ezequiel, pero también hay algo más. ¿Qué? ¿Por qué se olvidaron de Dios? Dios le estaba diciendo, y perdóneme que lejos de que sea punzante con su vida, pero permítame que esta palabra sea confrontativa con usted y con mi vida. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que ustedes no tenían que hacer alianza ni pacto con una cultura que lentamente se les iba a meter dentro de su casa y los iba a destruir. Esa cultura tiene que ver cuando Jeremías, antes de caer en la cautividad, dijeron, Jeremías capítulo 2, qué mal encontraron sus padres. ¿Por qué? Porque estaban enamorados. Y eso me hizo acordar al día de la conversión. ¿No te pasó que el día que conociste al Señor, diste todo por el Señor, pero a medida que ibas caminando y transitando, algo surgió dentro tuyo, esa pelea interior que todavía el viejo hombre, por no haber muerto y por no haberlo crucificado, todos los días te iba como arrastrando, como corriendo? Jeremías dice, mi pueblo tuvo dos problemas. Número uno, yo era la cisterna de agua viva para ellos. Pero por dejar de brevar, por dejar de tomar agua de mí, cavaron cisternas propias. ¿Y sabes qué? Eran fuentes secas. ¿Y por qué me decís esto? Porque vas a ver cómo lo que al principio es imperceptible, luego te va a ir corriendo. Porque pequeñas actitudes y acciones que estamos dejando entrar en nuestras vidas son imperceptibles. Bueno, pero ¿qué problema hay? Pero en la suma de acciones equivocadas vas a ver cómo te hacen cambiar de pensamiento. ¿En qué devino todas estas acciones? En la cautividad de una nación que luego de producirse la división en un reino, una va el reino de Arnold, hermanos de Asiria, y el reino del sur, 300 años después, 325 creo, cae en manos de Babilonia. ¿Y cuánto duró la cautividad? 70 años, 70 y algo. ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque ahora lo que voy a leer es letra de una persona que fue deportada como un hombre llamado Nehemías, que vio el esplendor, vio la gloria de Dios descender sobre una nación y que en pleno momento de cautividad recibe una noticia como la noticia que usted puede recibir hoy. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de familia. Y al hablar de familia, uno lo primero que se pregunta, ¿qué fue? ¿En qué momento me quedé dormido donde el enemigo entró dentro de mi casa y me está destruyendo la familia? ¿En qué momento? ¿Y por qué tengo que, perdón que lo hago con esta algarabía, no estoy enojado, por favor, solo es pasión, póngale nombre de pasión. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestra falta de relación con Dios, nuestra falta de espiritualidad, nos va alejando cada día más de Dios. Y en realidad no logramos evaluar ni entender cuáles son las consecuencias que vamos a tener. ¿Por qué? Porque lo que no nos damos cuenta es que nuestras acciones afectan al resto de las generaciones. Afectan a tus hijos, a mis nietos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tengo que entender
que todo lo que provocó la cautividad se produjo no solamente por esta palabra que voy a decir ahora. Una de la palabra, ¿cuál es de las tantas? Negligencia. ¿Por qué hablo de negligencia? Porque era libre, yo dependía de parte de Dios, pero ¿cómo puede ser que venda mi libertad? Ahora soy esclavo de una nación, pero también soy esclavo del pecado. Sergio, ¿por qué? Vayamos, como diría el profeta Arjona, necesito que aclares el panorama. Perdón. Momentos posteriores. Empiezo a leer. Y esto, más allá de que yo quizás no sea la persona o cómo lo manifiesto, Dios fue muy claro. Esto es lo que necesito que le hables a mi pueblo. ¿Por qué? Porque mi mano no se ha corrido de en medio de las familias del santuario. Puede haber una cultura que lo único que proclama es que todo está mal. Pero la cultura de reino transmite vida, transmite pasión. La cultura del reino trae libertad sobre las familias. Pero hay algo que vas a tener que hacer. Esforzate para que esa cultura del reino permanezca en tu casa. Gloria a Dios por un momento donde Dios levanta a un hombre como Nehemías. Donde en un momento yo me hice la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que hizo? Estaba trabajando como copero del rey. No tenía por qué molestarse. Sin embargo, una información, una noticia lo movilizó como te puede movilizar a vos. ¿Cuál fue esa noticia? Vengan conmigo, ahora sí. Vengan y vamos a leer Nehemías, capítulo 1. Y dice así: cuando me dieron la información, seré rápido, de 3 al 11, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas están quemadas. Cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante de Dios y le dije: yo te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por qué? Por Israel, por tus hijos. Yo confieso los pecados, me equivoqué, te dimos la espalda, erramos el camino. Y he visto la casa de mi padre, hemos pecado, en extremo hemos corrompido. Y no hemos guardado, escuchamos la palabra, nos advertiste, nos dijiste por obediencia. No hagan alianza, no hagan esto, pero sin embargo quisimos hacer lo que queríamos. ¿Cómo? Y como el pueblo de Jueces. El capítulo 21, creo que es versículo 25, y perdón si mi memoria me falla, el libro de los jueces termina y cada uno hacía lo que bien le parecía. A veces no nos damos cuenta que hacer lo que nos parece no es lo que está en la voluntad de Dios. Hacer a veces lo que nos parece es hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. No está en la voluntad de Dios que seas una persona violenta. No está en la voluntad de Dios que seas precipitado, pegues un portazo, te vayas y abandones a tu familia. Esta semana recibí una noticia que obviamente me estremeció. En este caso no fue un hombre, sino una chica con 4 hijos. Abandonó toda su familia. ¿Por qué? Porque había un muchachito que le endulzó los oídos. Y cuando alguien te endulza los oídos, endúlzame los oídos, yo quiero escuchar una palabra. Y abandonó a su familia. Por favor, no quiero ser extremista. La pregunta es, qué lindo es darle lugar a la carne, pero qué triste es sepultar lo que Dios me dio por herencia, que es mi familia. ¿Hola? No, a nadie les va a gustar lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios me confronta con lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo, Sergio? He puesto mi palabra y te tengo que decir algo. Sigue el relato, lo voy a hacer rápido.
Versículo 9, pero si volvieres a mí y guardares mi mandamiento y lo pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí te rogaré, te mostraré el lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son mis siervos, tu pueblo, los cuales vos redimiste con tu gran poder, con la mano poderosa. Te ruego, Jehová, te ruego, esté ahora atento a tu oído. Y hago un paréntesis. Quiera el Señor que esta pueda ser la oración, que hoy puedas proclamar, que abras tu boca. ¿Por qué? Porque frente a un examen de situación, cuando ves que hay cuestiones que son calamitosas, catastróficas, o se está rompiendo tu familia, que puedas decir, esté atento a tu oído a la oración de tu siervo. ¿Por qué? Porque quiero pedirte que me concedas ahora con buen éxito y dale gracias delante de aquel varón. ¿Por qué? Porque soy copero del rey, tengo que ir a hablar con un rey para que me dé permiso. Pero escúchame, sos asesor, estás laburando, ganás buena guita, ¿para qué te vas a meter en problema? Y perdónenme que hago esto, porque me hice la misma pregunta, ¿para qué? Y hoy te voy a hacer, la pregunta te la voy a trasladar a vos. ¿Por qué razón y por qué motivo? ¿Por qué tengo que ponerme en la brecha para ponerme a trabajar y restaurar mi familia? Te lo digo de una manera muy simple y muy rápida. La mayoría de los pastores, muchos de los que estamos acá, yo mismo me he preguntado, ¿para qué soy pastor? Si estaba re cómodo sentado en la silla. Sin embargo, uno entiende que tiene que ministrar personas que vienen dolidas, heridas. Y a veces las críticas que recibimos son extremadamente ácidas. Y cuando a veces me pongo a replantearme, ¿por qué? Siento que el cielo me dice, porque no fuiste vos, fui yo el que te llamé al pastorado. Y te llamé para manifestar mi gloria. Si hoy te tengo que trasladar la pregunta, hoy te diría, sos la persona adecuada para volver a levantar los muros dentro de tu familia. ¿Por qué tengo que levantar los muros? Porque más allá del costo, más allá de todo lo que significa, cuando los muros están destruidos, vienen por mis hijos y vienen por mi herencia. Lo que Nehemías estaba viendo era que la gloria de Dios que había descendido sobre una nación estaba destruida, hecha triza, como puede ser la lectura que hoy hagamos sobre una familia. Tengo mi familia destruida, Sergio, mi esposa se fue, ¿qué hago? Le mando carta de divorcio, ¡para! ¿Por qué para? Porque conozco un Dios que frente a la oración de su pueblo responde. No es un Dios que permanece ajeno a la necesidad. ¿Cuál es tu deseo? Restaurar. Clamemos, busquemos. Vamos a pedir perdón, vamos a arrepentirnos, porque esto es consecuencia de muchas cosas que hicimos desalineadas. Pero conozco un Dios que hoy, mañana o pasado, Dios te va a responder a la oración. Dios te va a responder a la oración de un hijo que se fue de tu casa. Dios va a responder a la oración de un hijo que está en adicción, de un hijo que perdió la libertad. Porque en algún momento, como el hijo pródigo, habrá dicho, quiero la herencia y me quiero ir. Y estás dolida, estás con el sufrimiento, cargando muebles detrás de tu espalda, cuando el Señor te dice, vengan a mí aquellos que están cansados, a los que están atribulados, a los que vienen peleando la bendición. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. No quiero, te dice Dios, que me ayudes. Solo quiero que te postres a orar y que pueda ser el clamor y el gemir en tu boca. Yo voy a pelear por esta familia. Voy a pelear. Puede que a lo mejor no esté el deseo, el anhelo de alguien. Y no estoy hablando como un religioso. Estoy hablando poniéndome en la postura y en la posición de Nehemías. ¿Cuál es? Yo sé que puedo quedarme cómodo, pero elegí por llamado y por mandato de Dios ponerme en el frente de batalla. Yo sé lo que va a venir en este frente. Van a venir maldiciones, van a venir palabras. Los primeros que se me van a levantar son los de adentro.
pero ¿sabes qué? Tengo un llamado y voy a obedecer a ese llamado. ¿Cuál será el llamado? Voy a restaurar, voy a edificar, voy a construir nuevamente los muros para que las familias vuelvan a conocer la gloria de Dios en Jerusalén. No puedo permanecer ajeno cuando he visto la mano de Dios actuar. ¿Y por qué hago esto? Porque lo peor que le pudo pasar a un pueblo es ser indiferente. ¿Por qué? Te pido perdón, voy a utilizar una palabra fuerte. Ser indiferente habla de la inhumanización que hay en nosotros. Yo no puedo permanecer ajeno a lo que está sucediendo. ¿Por qué me decís esto? Porque a veces tengo miedo que ser indiferente me anestesie. Ayer le contaba un ejemplo a los jóvenes y perdón que lo vuelvo a repetir. He visto varios videos de cómo ataca una víbora y quiero que prestes atención porque más allá de que vos lo sabés, de una manera muy sigilosa, muy lenta, antes de atacar, estudia, evalúa a su presa. Imperceptiblemente se va acercando hasta que cuando la tiene a mano, ¿qué es lo primero que hace? Muerde. ¿Por qué muerde? Porque en esa mordedura lo que destiló, lo que inyectó fue veneno. Me llamó la atención, a título de comportamiento, que la víbora no sale a correr a su presa. Porque aunque la presa se resiste y fue picada, en esos segundos o minutos, si es que le alcanza, logra despegarse, pero lentamente la presa que fue picada, afectada por el veneno, empieza a perder su movilidad hasta que se inmoviliza. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que Satanás hoy está mordiendo a mucha gente para inmovilizar y paralizar a los cristianos. Por eso Jesús dijo, Satanás es mentiroso. ¿Y por qué? Por algo muy simple, lo dijimos ayer en la reunión de jóvenes y hoy lo volvemos a repetir en la reunión de familia. Ahí dentro de los principios bíblicos hay un principio que es básico, principio de armonía, principio de movimiento. Número 1, principio de movimiento. ¿Por qué? Hoy tengo ganas de tomar agua. Perdón, pero no quiero detenerme porque me quedan minutos. El principio del movimiento es que todo lo que se mueve, el universo se mueve. ¿Por qué? Porque el Padre nos enseñó que todo lo que se inmoviliza tiende a morir. Cuando estás inmovilizado, ¿qué crees que quiere Satanás hacer con tu vida? ¿Qué crees? Quiero darte una buena noticia. Hay un antídoto y no está en el Carrasco ni en el Alberdi. El antídoto se llama Jesús. Para toda picadura que paraliza, envenena y tiende a morirse, Jesús es tu salvación. Porque es Jesús el que cuando aplicas el antídoto es el remedio que cuando circula por tu cuerpo volvés a tener movilidad. ¿Por qué me decís esto? Me voy a quedar con más de la mitad del mensaje. Porque quiero decirte esto. Gran parte del pueblo de Israel, la mayoría por no decirlos, fueron picados por la víbora. Y cuando fueron picados, los muros empezaron a ser destruidos. Fueron destruidos los muros de una nación para luego ser destruidos los muros de una familia. ¿Por qué? Porque los muros espirituales, cuando están destruidos, lo que tengo que empezar a pensar es cómo lo voy a restaurar, cómo lo voy a edificar, cómo lo voy a arreglar. ¿Por qué? Porque no solamente estoy viviendo yo, está mi familia en ese muro. Y Dios ha creado muros, ¿para qué? Para que esos muros en mi vida detengan los dardos, los embates, los ataques del enemigo. Y los ataques cada vez son más frecuentes y más dolorosos. Cuando usted y yo levantamos muros, gracias. Acá lo tengo, gracias. Soy yo el calabaza. Miren, los muros espirituales, para encontrarle un sentido espiritual,
¿Qué era lo que hacían? Los muros espirituales Dios los estableció dentro de una nación, dentro de una Jerusalén, que tuve la oportunidad de conocerlos, para darle identidad a un pueblo. ¿Cómo para darle identidad? Es muy simple. Puerta adentro, hay una cultura del cielo. Puerta afuera, hay una cultura que intenta infectarte. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque puerta adentro, del umbral para adentro, hay una cultura que se tiene que manifestar en tu casa, la cultura de la fe, la cultura de la presencia, la cultura del Espíritu Santo, la cultura de un padre, una madre. Si es que hay un matrimonio dentro de esa familia, que oran juntos, que le bajan los decibeles a la discusión, que tienen que entender que las palabras no son gratuitas. ¿Por qué? Porque hoy, así como hay naciones que están peleándose, estamos dentro de un arsenal de armas verbales que destruyen. Y dentro de ese arsenal de armas verbales que destruyen, a veces, te guste o no te guste, somos utilizados y somos instrumentos del infierno. ¿Por qué? Porque hablamos no como quiere la palabra, sino hablamos como se nos da la gana. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted me está perdonando? Dígame que me está perdonando. Mire que no estoy hablando, por favor, porque me está mirando con cara así. Y eso que no lo veo, nubecita. Minutos. ¿Sabes? La palabra te va enseñando que Dios levanta a un hombre, Nehemías, como puede levantar a una mujer, a un hombre de aquí. ¿Para qué? Para que a través de una palabra abra los ojos. ¿Y por qué? Porque cuando abrís los ojos, cuando salís de ese anestesiamiento, te das cuenta cuál es la condición en la que estás viviendo. No podés normalizar y acostumbrarte a vivir como estás viviendo. ¿Por qué? Hermanos, acostumbrarse a vivir en la misma condición era lo que le estaba pasando. ¿Qué significa? Es que llega un momento que daría la impresión que nada te preocupa. Todo era normal. Esta gente estaba acostumbrada a vivir bajo problemas y ya lo habían institucionalizado como parte de sus vidas. Hermanos, uno no podría vivir bajo parte con problemas en su casa. No me voy a meter ni en psiquiatría ni en psicología, pero quiero decirte algo. Déjame que me meta de la vereda enfrente. Perdón, doctores, profesionales de la salud, pero hay veces que lo que no hablas, lo habla el cuerpo, como lo dijimos ayer en Jóvenes. Yo he sido testigo de que cuando vos palabras no las ponés en acción, el cuerpo lo manifiesta a través de una depresión, lo manifiesta a través de un problema de piel, una alergia, un problema donde tus pulmones... ¿Qué está pasando? Yo no me puedo acostumbrar a vivir en una atmósfera viciada de violencia, donde sin querer queriendo le estoy dando legalidad y lugar al enemigo para que todos los días me vaya mandando dardos. ¡Pará! Me voy a poner la armadura del Señor y empezaré a pelear. Estoy viendo que mis hijos se están matando. ¿Qué vas a hacer? Los dibujitos. Toma una acción. ¿Por qué? Porque no creas que el celular es la segunda familia que educa. Cuando vos le das un celular a tu hijo y pasa horas en el celular, le quitas la capacidad creativa. Hay una función dentro de la neurociencia donde el chico que juega a través del aspecto lúdico crea, descarga. El celular puede estar en la mano de un niño un tiempo, pero no puede estar horas. Porque eso habla que a veces como padres preferimos que tenga un celular y no que me moleste porque quiero ver la novela. Hermanos, lentamente, de manera subrepticia, imperceptible, estoy dejando que el enemigo me vaya dardeando. Permito que una palabra vaya subiendo de tono y cuando no me doy cuenta, todo el ambiente se llena de violencia. ¿Y cómo podés decirle a tus hijos si de primero que lo escucha es de mi boca? Papá,
Muros. Me dicen que mi relación, cuando los muros en mi casa están rotos y estoy permitiendo que lo de afuera entre, me está hablando que la cultura del reino está deteriorada. ¿Qué significa? Bueno, simple. Hacete un evatés, diría un profesor que amo. ¿Y cuál es el evatés? ¿Cuántas horas pasás frente al televisor? ¿Qué es malo? No, pero evalúate. Ya no tenemos tiempo de orar, ya no paso tiempo de calidad, ni con mi esposa en el caso que tenga formada, no paso tiempo con mis hijos. Cuando tus hijos vienen de la escuela, ¿cómo te fue? Bien, no acepto un monosílabo. Y ahí podés utilizar todas las estrategias que el Señor te dé para empezar a hablar. ¿Por qué? Porque lo que no ponen en palabra, el silencio de un adolescente habla mucho más que 1000 palabras. No puede ser que a los 12 años como padre vos digas, bueno, voy a aceptar esta cuestión de la ideología de género. Si mi hijo quiere ser ahora autopercibirse delfín, perro, gato, lo dejo. ¡No! ¿Por qué no? Porque tu hijo nació con un propósito. Tu hijo nació para destruir toda autoridad del infierno. Ya estoy en problema. Danger. Sé que Pablo ahora presiona y hay algo que se obtura y me succiona. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Ay, Dios, termino y no puedo. Porque uno no se da cuenta que mis acciones van destruyendo el muro que limita mi casa con la calle. Perdóname, escribí esto y quizás te duela, pero no te lo digo, me lo digo a mí. Porque escribía mientras venía antes acá. Yo tengo que darme cuenta que la destrucción de los muros comienzan cuando mis palabras se transforman en flechas envenenadas. ¿Por qué? Porque tu palabra, te guste o no te guste, tienen poder. ¿Sabías que hay palabras que provocan desorden espiritual, anímico, emocional? Los pastores Gisela y José Luis decían la semana pasada, se me acabó el amor. Qué terrible debe ser para alguien que está diciendo no te deseo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo estás o no estás, me es indiferente. Divorcio emocional antes del vincular. ¿Sabías que las palabras producen fruto? Pero déjame desde la vereda enfrente, en posición antagónica, que la palabra dice que sos buena tierra. ¿Por qué? Porque el Señor decidió sembrar a su Hijo Jesucristo para que al sembrarse en tu vida, aunque hoy no haya frutos buenos, empecemos a ver frutos de bendición. Tu vida es un fruto. ¿Por qué me decís esto, Sergio? Porque aunque hoy no estés dando buen fruto, creo realmente que un toque de parte del Espíritu Santo puede cambiar tu posición. ¿Sabías que los muros se destruyen cuando hay falta de paciencia? Cuando la paz de Dios no está en tu corazón y querés ayudar al Señor. ¿Sabías que los muros se rompen cuando somos intolerantes? ¿Sabías que los muros se debilitan dentro de una casa aunque vivas en el mismo techo? ¿Por qué? Porque decidiste estar desconectada de tu familia. Hola. Oh, Señor. Me parece que estoy. ¿Sabías? Me quedan 2 minutos, Pastor Pablo. ¿Usted me da permiso? Yo no voy a ser abusivo, créamelo. Ahora no, pues ya se me fue toda la iglesia. ¿Sabías que los muros debilitados, y te pido perdón, producen sequedad dentro de tu casa? ¿Sabes qué?
Daría la impresión que estás remando un dulce de leche repostero con 2 palitos y te estás esforzando y estás laburando 20 horas y no ves que todo te rinda. ¿Por qué? Porque yo creo lo que le pasó a Nehemías, que así como un día los muros estaban destruidos y todo estaba en ruinas, un día tu lamento cambia en danza. Por eso, sin ser profeta ni hijo de profeta, puedo, por creerle a la palabra, declarar: hoy puede quebrarse todo ciclo de hostilidad si cambio mi posición, si cambio mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque el pastor Pablo, 2 semanas atrás, palabras más, palabras menos, que lo voy a resumir, dijo: deja de hablar con Satanás. Es obvio que si voy y le digo a Satanás: mirá la esposa que me tocó. Y la verdad que sí. La verdad, petiza, 1,50, golpes bajos, me vive pegando. Imagínate que ella le diga: Señor, el esposo que me diste. Y sí, en el reparto de cara, mirá la cara que tiene. ¿Qué le va a hacer? Quiero decirte esto: deja de hablar con Satanás. ¿Sabías? Antes de ir terminando, aunque me falta, pero voy a ser breve. Nuestras conductas hablan más fuertes que nuestras palabras. ¿Hola? ¿Sabía que nuestras conductas hablan más fuerte que las palabras? Algunos se preocupan demasiado por lo que creen o dejan de creer, pero pocos se ocupan de la conducta transformada por la presencia del Espíritu Santo. Ayer hablábamos en Jóvenes que una persona que conoció al Señor, se ve una evidencia en el cambio de esa persona. ¿Y por qué me hablas de las conductas? Porque las faltas de conductas transformadas por el Señor producen estragos dentro del seno familiar. ¿Por qué me tenés que decir esto? Porque Pablo le diría a Timoteo: hay gente, falsos maestros, que trastornan casas enteras con sus enseñanzas. Y esas enseñanzas que trastornan no terminan de entender que son tan perjudiciales que terminan dividiendo, partiendo. Quiero decirte algo, le dice Pablo a Timoteo, y hoy se los digo a viva voz por el placer que me da decirlo. El Evangelio de Jesús, las buenas nuevas, unifica, consolida las familias. ¿Por qué? Porque no las aparta de la verdad, la une. Cuando la palabra empieza a correr, aunque haya días oscuros, amargos, dificultosos, la palabra produce reverder. Pero también debo darme cuenta que en este tiempo hay cosas que están destruyendo los muros, como ser: dejemos de consumir pornografía. ¿Por qué? Porque yo no puedo llamar a lo malo bueno y a lo bueno llamarlo malo. Hoy te pregunto, por favor, nadie levante la mano, ¿cuál es tu secreto? Qué feo cuando te tenés que enterar de un secreto de él o de ella. Te quiero decir, sea que en medio de este auditorio, sin ánimo condenatorio, porque no tengo la capacidad ni de enjuiciarte ni de condenarte, quiero decirte, veas con poca o mucha frecuencia, tenés que entender que eso se convertirá en una adicción y que tarde o temprano será algo tan serio que destruirá los cimientos de tu familia. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque vos tenés que entender que la pornografía produce un gran impacto destructivo dentro de la vida de la persona. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque te hablaría del sexo yada y el sexo yekab. ¿Qué me estás queriendo decir? El sexo de parte de Dios es el sexo yada. Me presento para que me conozcas, para que podamos tener compromiso, conexión, pero el sexo yada es el sexo banal, el sexo donde Lot tuvo sexo con su hija. ¿Qué fue eso? Intercambio de flujos.
¿Qué me estás queriendo decir? El sexo yada lo que hace es la banalización, la perturbación, la tergiversación del diseño de Dios para la sexualidad. No voy a hablar por una cuestión de horario. ¿Por qué me tenés que decir esto? Para que vos entiendas que lentamente nuestras acciones nos están llevando a destruir el muro de nuestra casa. Culmino. Yo quiero decirte algo. Ya pasé todo al final. Hoy estas palabras, lo que más anhelan. Pásame la primera imagen, que la pasamos en familia. ¿Podemos jugar? 2 minutos. ¿Podemos jugar? ¿Se animan a que juguemos? ¿Vamos a sacar al niño interior que hay dentro de nosotros? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, sí o no? Bueno, 5 ranas se encuentran al borde de un pequeño lago. De las 5, 4 de ellos decidieron saltar. Abstenerse las que fueron a familia. Por favor, porque ya saben la respuesta. ¿Hasta ahí vamos bien? Encabezado de un problema matemático. Es muy sonso, pero quiero que lo piensen. ¿Vamos de vuelta? 5 ranas se encuentran al borde de un pequeño lago. De las 5, 4 de ellas decidieron saltar. Vamos al segundo. Pregunta aquí de cuestión. La pregunta es, ¿cuántas ranas quedaron al borde del estanque luego de esta decisión? Los que lo saben no lo contesten. ¿Cuántas? 1, claro, 1. ¿Sí? Ok, vamos. La siguiente. De las 5, 4 decidieron saltar. La respuesta lógica pareciera ser una sola, que es la que no había decidido saltar. Sin embargo, la respuesta es que las 5 quedaron al borde. ¿Por qué? Porque las ranas que decidieron saltar al agua no tomaron el siguiente paso. ¿Cuál fue? Que vos decidas cambiar no significa que las cosas van a cambiar. Porque decisión tiene que ir acompañada o motorizada por una palabra que se llama acción. Las cosas empiezan a cambiar cuando rompo la inercia. Salí del estado de parálisis en que estás y volvé a reparar los muros. ¿Se entendió? ¿Sí? Por lo menos eso como para que me larguen una sonrisa porque están muy serios y yo ya me extremé. Bueno, al Señor yo no lo merezco. Quiero culminar y estoy siendo mentiroso. Señor, ¿cómo hacemos? Te lo digo de una parte muy pragmática, bien rapidita. Los muros, cuando vos te das cuenta que la cultura de la calle está dominando, empezamos a abrir la Biblia, la dejamos de usar de desodorante odorono y la abrimos. ¿Por qué la voy a abrir? Porque tengo que nuevamente volver a levantar los muros para que no vengan a llevarme a mi familia. ¿Cómo? Empezá nuevamente a orar. La oración te va a conectar a Dios. Empezá a orar, a agregar cada ladrillo. ¿Qué otra cosa más? Empezá a leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a enseñar a conocer a Dios. Cuando vos y yo nos sumergimos en la palabra y empezamos a aplicar cada principio en nuestra vida, ¿sabés lo que aparece? Madurez en nuestro andar. Ya no somos infantiles, no somos chiquilines. Porque la palabra de Dios le diría a Pablo a Timoteo, te redarguye. La palabra tiene poder para convencerte cuando vos y yo estamos equivocados. Y no solamente te dice, corregí, sino que te presenta un nuevo camino. La palabra no solamente te redarguya, te corrige, te hace comparar y te dice, papá, estás equivocado. Fíjate que hay pensamientos que estás conduciéndote de manera incoherente. ¿Y qué hace la palabra? Produce cambios. Pero la palabra te instruye en justicia. Por último, y con esto quiero pedirles que se pongan en pie, porque esto es la manifestación de que aquí termino. Le pido perdón por haberme excedido 5 minutos. A los pastores y a usted. Quiero decirles algo. Estas palabras tienden a encaminar
a que las familias empiecen a fortalecerse. Sergio, tengo mi familia divorciada. Agarrá a tus hijos y empezá a fortalecerlo. ¿Por qué? Porque las tormentas en la vida son inevitables, papi. Todos los que estamos acá, ninguno se va a abstener de no levantar el brazo, porque todos atravesamos y pasamos por la escuela del sufrimiento. La escuela del sufrimiento se pasa, se aprueba. No se puede saltear, se sufre. Pablo le enseñó a Timoteo, pero también Pablo le dijo, así como hay una escuela de sufrimiento, hay una escuela de silencio, donde Dios muchas veces hace silencio. Y cuando Dios hace silencio, lo que está diciendo, estoy llamándote la atención. Quiero decirte algo. Dios te quiere proporcionar un hogar seguro. Al menos que no pierdas tu herencia. Lo que uno puede ver que cuando la palabra corre tiene un gran impacto sobre tu familia. Por eso todos los que estamos acá necesitamos apoyo. ¿Cómo? Vamos al racimo. No dejen de congregarse. No dejen de venir a orar. No dejen de participar de las actividades. No le vamos a quitar tiempo de familia. Porque si hay algo que entendemos es que no podemos llenar los días de reuniones, pero brindamos asistencia a través de la reunión de familia para ayudarte, darte herramienta. El racimo te proporciona un equilibrio integral, pero solo no podés estar. ¿Por qué? Porque Nehemías la restauración, la edificación, no la hizo solo, la hizo con otras familias. No te quedes solo, volvé al sitio donde Dios te sembró. ¿Por qué? Porque en la manera en que te siembres vas a ver, como dijo Nora, el fruto en tiempo y en forma. Yo anhelo que no se pierdan mis hijos, mis nietos. Quiero culminar con esto, y esto sí es lo final. Cuando leo Nehemías, yo veo que Nehemías comienza una gran aflicción, como puede ser la tuya. Pero antes de que el capítulo de Nehemías cierre, hay una gran alegría. ¿Y por qué? Porque el llanto, la tristeza puede durar una noche. Pero la alegría, dice el Salmo 30, viene por la mañana. Serán tus lágrimas, esas semillas, esa plataforma que Dios utilizará para mostrarte que hay respuesta, que hay un cambio, que Dios está al control de todo y aunque vos no lo veas, Él está actuando. Pero sí quiero decirte, las semillas nunca van a poder crecer y producir frutos si no atravesamos por el valle de la sombra y el dolor. Pero en la sombra del valle y el dolor, yo lo quiero hacer tomado de la mano. Había un coro que decía, tomado de la mano con Él. Familias, me voy. ¿Por qué me voy? Porque ya se terminó mi tiempo. Y yo creo que si he sido no sabio en las palabras que transmití, intento siempre hacer un TED de 30 minutos, pero me sale mal. Me gustaría culminar. Yo no sé si vos estás al lado de él, de ella, de tus hijos o quien sea. Me gustaría culminar. No que vos me prometas a mí, pero que te comprometas con el Señor para que evalúes si hay algún muro, si hay alguna grieta, si dentro de esos muros hay demasiada humedad, olor a moho, o si hay algún lado por donde se te está metiendo el agua, la filtración. Y que en esa evaluación puedas decir, Señor, me comprometo a pasar tiempos a aquellos que estén casados, a leer la Biblia con mi esposa, que mis hijos no se alimenten de una palabra chancha, insulto, que mis hijos se puedan alimentar de un papá y una mamá que se toman la mano y que leen la palabra juntos, que cuando entren no vean el ambiente turbio de una pelea o del polvo, sino que vean un ambiente transformado de bendición. Que así como Nehemías se dispuso
que te puedas disponer a levantarte de la situación en la que estás atravesando y a pensar: en Cristo tengo respuesta. En Cristo puedo vencer, porque Él venció a la muerte. Él venció a través de la muerte y la resurrección. Venció el poder de Satanás sobre mi vida. Y así como creo, empezá a edificar y a construir en fe. No te vuelvas un participante del coro de Satanás. Todo está mal, no se va a perder. Porque los que veremos la luz y la gloria resplandecer sobre nuestro hogar será los hijos de la luz, los hijos del Dios viviente. 52 días demoró Nehemías en reconstruir los muros. Y vaya que hubo oposición, pero él no se detuvo hasta ver cada familia estableciendo identidad y cultura del reino en su casa. Tómese de la mano si es que está. Por el exceso me hubiera gustado llamar a la familia, pero no voy a ser abusivo. Pero empiece a proclamar. Si usted tiene a su hijo, yo no sé si está él o ella. Mire, hoy tengo tanto miedo de decir matrimonio porque parecería que está más de moda. Digo matrimonio, no digo familias. ¿Cómo le gusta que le diga? Nos tenemos que cuidar hasta cómo pronunciar las palabras. Pero escúcheme, sepa que lo que Dios le dio no es una maldición, le dio una bendición. Y este que está parado acá hoy hablándole, para la medicina, era un tarado, era un mogólico, era un estúpido. La medicina me dijo que no iba a poder tener hijos. La medicina me dijo que no iba a poder estudiar. La medicina se va a cansar de decirle un montón de cosas. Y no estoy en contra de la medicina. Cuidado a quién le prestas el oído. Cuidado a quién te asocias. Me gustó cuando hoy Nora dijo los profetas de la maldición. Pero cuando le empezás a creer el cielo, la Biblia la abrís, le vas a empezar a creer a la palabra. No lo que ven tus ojos, porque yo no me dejo llevar por una destrucción. Sé lo que va a ser mi ciudad, sé lo que va a ser mi casa. Yo lloraba pensando, el apellido Fabiano, ¿lo estamos levantando por orgullo? No, lo quiero levantar para que se manifieste la gloria de Dios. No para que digan, qué groso, hermano, la grosura la tengo acá. En la panza tengo más de 10 kilos. ¿Y por qué decís eso? Porque no quiero que me vean como un grosso. Quiero que me vean como una persona que ando detrás de la presencia de Dios, que no voy a hacer nada si Él no habla. No me voy a mover ni voy a decir, aunque a veces mi naturaleza me juega una mala pasada. No voy a hacer nada si la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando abro mi boca formo opinión, pero también transmito vida. Y le quiero transmitir vida a mis hijos. Y le digo, Señor, no me lleves, quiero conocer a todos mis nietos. Quiero darle una palabra a cada uno. Después me voy y quiero que la tribu Fabiano sea muy grande. ¿Por qué? Porque es una tribu que tiene promesa y palabra de bendición. Tus hijos no están perdidos. Haya hecho lo que hayas hecho, el Señor te perdonó y te da una nueva vida. Por eso las cosas viejas pasan y ahora Dios las hace nuevas. Yo no me voy a ir hasta no cumplir, como decía mi pastor, todo lo que Dios dijo que tengo que hacer. Y aunque esté jubilado, no me voy a sentar a la reposera a tomar mate, a hacer nada. Voy a seguir trabajando para el reino de los cielos, porque hay torpedos, armas, municiones que hay que destruir dentro de la familia y en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque no puede ser que lo de afuera entró y nos quitó hasta la palabra de fe. Hermanos, menos es más. Más es más. Pero más menos es menos. No vaya por menos, vaya por más. Señor, yo te quiero alabar y bendecir,
Porque si hay algo que Nehemías anhelaba, era que la gloria del Dios viviente se manifestara nuevamente en la nación. Y este es el anhelo y el deseo, que tu gloria se vuelva a manifestar sobre las familias del santuario. Señor, cada familia habita en comunidad. ¿Cuál haya sido la razón por la cual habremos descuidado los muros? Quizás nos dedicamos a construir más en lo terrenal y dejamos de lado lo espiritual. Pero hoy me doy cuenta que lo importante tiene que ver con lo eterno, lo que va a impartir vida en la vida de mis hijos y mis nietos. Por eso, papá, cada simbolismo de mano tomada representa una cadena unida a otro eslabón. Un eslabón solo no podría escalar una montaña, pero dos eslabones pueden tirar juntos y subir hasta el Everest. Hoy yo creo que la unidad del cuerpo de Cristo hará que toda basura, toda mugre salga de mi casa y empezar a establecer un ambiente de libertad, de paz, libre de toda opresión, de toda posesión. No le daré lugar a través de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hablo, para que el enemigo haga brecha, rompa el muro espiritual en mi casa. Yo te tengo a ti. Y lo más maravilloso, que teniéndote a ti, tenemos todo, todo, todo. Señor, en esta noche, rompe el ciclo de esterilidad y de sequedad en las familias en este lugar, para que comiencen en un proceso de transformación, que empecemos a ver vidas que se apropian de la palabra y lo que estaba seco empieza a reverdecer. Te lo pido, Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de mis hermanos, en la vida de los chicos. Habla a través de la boca de los niños, llénanos de la presencia de tu Espíritu Santo. Yo quiero ver la manifestación de los niños, teniendo sueños, teniendo palabras, escuchando de manera audible la voz del Espíritu Santo. Una voz que no viene a atormentarlos, a atemorizarlos. Una voz que no viene a traerles miedo. Una voz que traiga paz. Pero para que esa voz sea audible en los oídos de los hijos, yo necesito o una mamá, o un papá, o una abuela que le lea la palabra, como la abuela de Timoteo se la sembró a Timoteo, donde puedo ver que por causa de una familia hay un pastor que lidera y pastorea Éfeso. Señor, ninguna palabra del reino caerá muerta, sino que será sembrada en el reino de los cielos, en el reino donde florecerán mis hijos. Gracias, papá. Te alabo por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón. Nos despedimos.